Queridos hermanos y hermanas en Cristo, y también amigos que nos acompañan, sean todos muy bienvenidos para una transmisión más del Instituto Vida para Todos. Y nosotros llegamos al mensaje número 32, que tiene como título: El Rey descendió de los cielos para hacer la voluntad del Padre. La lectura bíblica es Mateos 12, del versículo 33 al 50, y Juan capítulo 6, desde el versículo 38 hasta el 40. Queridos hermanos, nosotros estamos viendo tantas preciosidades de la palabra de Dios. Nosotros hemos visto, hermanos, que Dios no tiene una preocupación de darnos solamente conocimiento bíblico, y todo lo que nosotros estamos leyendo, todo lo que nosotros recibimos de revelación del libro de Mateos, es para que nosotros lo apliquemos. Y de hecho, es algo que está sucediendo con nosotros. Nosotros somos alertados para que nosotros nunca dejemos de tener un espíritu humilde, un espíritu arrepentido, que siempre busque en Dios nuestra fuerza y poder para servirlo, y principalmente cultivar dentro de nosotros un amor reverente por la palabra de Dios. Porque es con este espíritu humilde, con este espíritu, con este corazón quebrantado, es que nosotros recibimos la palabra de Dios con toda reverencia, con todo amor y el aprecio. Y la palabra que nosotros recibimos y nosotros obedecemos al practicar, esta misma palabra hace la obra de Dios. Por tanto, estamos muy alegres, porque aquello que estamos hablando está sucediendo en medio nuestro. Y el libro de Mateos, desde el capítulo 8, 9, el Señor nos ha curado de todas las enfermedades, porque Dios quiere convocarnos como trabajadores para la mies. Y al final del capítulo 9, Jesús entonces mostró cuál es la manera de hacer la operación para la predicación del Evangelio del Reino, recorriendo todas las ciudades y todos los poblados y todas las aldeas. Entonces, por tanto, hermanos, nuestro lema, por un lado, edificamos en la iglesia del Señor con nuestras reuniones, con el servicio con excelencia en cada iglesia, pero por otro lado nosotros salimos a las calles para predicar el Evangelio, para rescatar a las personas que tanto necesitan de ser salvas, rescatadas debajo de la esclavitud de Satanás. Y en los capítulos 10 y 11, Jesús en el capítulo 10 escoge a los 12 discípulos y los envía como 12 apóstoles, dándoles instrucciones y diciéndoles que no necesitan preocuparse con lo que hacer o con lo que hablar, porque Dios hará toda la obra. Una vez que Dios tiene algún canal, algún hombre que obedezca su palabra y obedezca sus instrucciones, la obra de Dios es hecha por medio de estos hombres. Y al final nosotros vimos en el capítulo 11 que el mismo Jesús, después de enviar a los 12, Él no quedó parado, Él no quedó en su escritorio, en su oficina, sino que Él salió enseguida a predicar el Evangelio. Y aún en el registro del capítulo 11 muestra a Juan Bautista, que había trabajado de una manera incansable en el desierto. Él era aquel que clamaba con voz alta: arrepentíos, porque está próximo el reino de los cielos. Él mismo testificó, dio testimonio de la venida de Jesús. Él vio al Espíritu como paloma descendiendo de él y una voz que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Él fue testigo ocular de esto.
pero él llegó a dudar de Jesús. Si él era el Cristo, el Mesías, aquel que vendría, que había de venir, o Juan el Bautista debería esperar a otro. En verdad, Juan el Bautista ya debería parar de esperar, porque él ya vino cuando él bautizó a Jesús. Cuando sus 2 discípulos siguieron a Jesús, era el momento que él también siguiese a Jesús y cerrase su ministerio, pero no lo hizo. ¿Y qué sucedió? Entonces él creó una nueva religión, algo ya sin la dirección de Dios, sin la dirección del Espíritu, y a partir de allí, hermanos, él dejó de trabajar en el descanso de Dios. Entonces, este contexto, él va a darnos el norte para todo el libro de Mateo. Nosotros necesitamos, hermanos, aprender a trabajar en el descanso de Dios. No formar nuestra propia religión, nuestra propia manera de trabajar. Después de algún tiempo nosotros tenemos nuestros discípulos, nuestra manera de hacer las cosas diferentes de Dios, y llegamos hasta dudar de Dios, dudar de Jesús, hasta quejarnos del propio Señor Jesús. Entonces, hermanos, todo esto son señales y síntomas cuando nosotros salimos de debajo de la dirección del Espíritu. Por eso yo he hablado, para los que cooperan conmigo, vamos a tomar mucho cuidado. Nunca salir de la presencia del Señor, nunca salir de la dirección del Espíritu para formar nuestra propia religión, andar de nuestra propia manera. No, siempre depender del Espíritu. Y aquel que anda por el Espíritu, el yugo de él es suave. ¿Por qué? Porque él recibe la invitación de Jesús para tomar su lugar al lado de Jesús, para tomar su yugo. Entonces, gracias al Señor por todo esto, podemos aplicarlo en nuestra vida. Venid a mí todos los que estáis cansados y sobrecargados, y yo os haré descansar. Entonces, si hay alguien cansado de servir al Señor, sobrecargado, es porque no está trabajando en el descanso. Entonces, el Señor está invitando a usted en esta conferencia a ser aliviado de su carga, de su sobrecarga. Rápidamente vamos a arrepentirnos. Si yo fuese Juan el Bautista en ese momento, me hubiese arrepentido rápidamente para poder humillarme delante del Señor y comenzar de cero. Es mejor hacer esto, arrepentirnos, comenzar desde cero, un espíritu arrepentido, y el Señor tiene aún camino conmigo. Pero si yo insisto en mi camino, Dios no tiene camino conmigo. Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es suave y ligera mi carga. Hermanos, en cuanto Juan el Bautista en el desierto, lleno del Espíritu Santo, él gritaba, él clamaba, él hacía de todo, pero él no se cansaba. Pero ahora en la cárcel estaba cansado, sobrecargado, sin hacer nada, pero está cansado. ¿No es así, hermanos? Cuando usted, colportores, van a las calles en la dirección del Espíritu, bajo el poder del Espíritu Santo, no se cansan. Trabajan y no se cansan. Pero el día que ustedes salen de la dirección del Espíritu Santo, van a trabajar y se van a cansar. Por eso, hermanos, vamos a tomar el yugo del Señor. Ahí entonces en el capítulo 12 el Señor nos muestra, hablamos ayer en el mensaje anterior, para quien oyó la transmisión, es una semana anterior, y nosotros vimos que el Señor es el Señor del sábado. El sábado no fue creado meramente como un precepto religioso para que nosotros lo cumplamos. El sábado, el hombre no fue hecho para el sábado, sino que el sábado fue hecho para el hombre. Porque el hombre fue creado al final del sexto día, y en el séptimo día Dios descansó de sus obras. Por tanto, el hombre fue creado para entrar en el descanso de Dios. Dios nunca exigió que el hombre cumpliese todas las exigencias de la ley por su propio esfuerzo. Dios siempre quiso que el hombre
estuviese abierto para recibir misericordia de Dios, recibir gracia de Dios, para que el mismo Dios con el hombre pudiese cumplir sus exigencias. Este es el objetivo por el cual Dios hizo al hombre. Entonces el sábado fue hecho para el descanso del hombre. Solo que los judíos, los líderes judíos, no entendieron. Pasaron a perseguir a Jesús, pasaron hasta conspirar contra la vida de Jesús. Eso nos dice en el versículo 14, nos dice así. Entonces en ese momento Jesús se retira, en ese momento que el rechazo por parte de los líderes judíos estaba llegando al punto máximo. Jesús entonces se retira, pero aún así Jesús no lastima, no quiebra la caña rasgada. Aún así Él no apaga el pábilo que humea, que suelta humo. Aún Él espera que el hombre tenga oportunidad de arrepentirse. Por eso, hermanos, Hebreos capítulo 1 nos dice que Dios nos dio ninguna chance de arrepentimiento para los ángeles que cayeron, pero para los hijos de Abraham, para los descendientes de Abraham, Dios da siempre otra oportunidad para arrepentirse. Por tanto, hermanos, ¿quién está oyéndonos en este mensaje? Si hay algo que no está bien con usted, no insista en su error, no se justifique, arrepiéntase inmediatamente. Este es nuestro mejor camino, porque al final, hermanos, la justicia triunfará. La justicia triunfará. Ahora nosotros entonces llegamos en el versículo 22. Entonces, a partir del versículo 22 hasta el versículo 32, aquí habla que el rechazo por parte de los judíos llegó a un punto máximo, llegó al clímax. Voy a leer entonces aquí. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y él lo sanó, de tal manera que el ciego y el mudo veían y hablaban. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Hermanos, Jesús, viendo a un ciego, ¿qué es un ciego? Un ciego es alguien destituido de visión, no consigue ver. No consigue ver a Dios, no consigue ver la obra de Dios. ¿Y qué es un mudo? Un mudo es alguien que es incapaz de hablar las cosas de Dios. Hermanos, todos nosotros éramos así. Nosotros éramos ciegos, no conseguíamos ver nada de las cosas de Dios y nosotros éramos mudos. Nosotros hablamos de fútbol, hablábamos de todo, pero no sabíamos hablar de las cosas de Dios. Nosotros éramos mudos, aleluya, pero gracias a Dios, en 1 Corintios 12. ¿Sí? ¿Qué dice 1 Corintios 12? Ustedes no saben. Vamos a ver. 1 Corintios capítulo 12. Versículo 1 dice, con relación a los dones espirituales, no quiero que ignoréis. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se los llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Entonces nosotros que éramos mudos, porque éramos guiados por los ídolos mudos, nosotros un día encontramos a Jesús y nosotros recibimos el Espíritu de Dios. Y este Espíritu de Dios, hermanos, curó nuestra mudez.
pasamos a abrir nuestra boca y decir, Señor Jesús, oh Jesús es el Señor. Entonces, hermanos, vamos a usar más esta boca para hablar, oh Señor Jesús, oh Señor Jesús. Declarar que Jesús es nuestro Señor. Y en toda la multitud que estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Hermanos, cuando los judíos declaran que alguien es hijo de David, ¿sabe qué está declarando? Está declarando que Él es el Mesías, Él es el Cristo, porque solo Cristo tenía este título. Entonces, usted puede, vamos a mirar Marcos 12, el Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículo 35. Jesus, ensinando no templo, perguntou como dizem os escribas que o Cristo. Enseñando Jesús en el templo decían, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Entonces es de conocimiento de los judíos que Cristo es hijo de David. Este es el título específico para Cristo. Lucas 1:32. Lucas 1:32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces los judíos estaban aguardando la llegada de este hijo de David, que va a tomar el trono de David y reinará para siempre. Solo que mal saben ellos que Jesús ya vino y estaba delante de ellos, y ellos estaban rechazando, estaban oponiéndose. Entonces algunos reconocieron, pero los fariseos, versículo 24, volviendo a Mateos 12, versículo 24, mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Perdón, príncipe de los demonios. Hermanos, aquí llegó al clímax del rechazo, porque Belcebú significa el Señor de las moscas. El Señor de las moscas es el Señor del Dios de Ecrón. Vamos a ver segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 2. Y Ocasías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo envió mensajeros y le dijo, id y consultad a Baal-Zebut, dios de Ecrón, si he de sanar de esta enfermedad. Quiere decir, en vez de Ocasías consultar al Señor, él fue a consultar al Señor de las moscas, el Dios, el nombre del Dios de Ecrón. Los judíos cambiaron este nombre para Baal-Zebeu, que significa el Señor del depósito del estiércol, un término usado para el jefe de los demonios. Está aquí en Mateos 12:24 y Mateos 12:27. Y si yo echo fuera demonios por Belcebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Hermanos, primero vamos a llegar. Entonces, este insulto es un insulto extremo, tal es así que el Señor dijo que esta blasfemia contra
el espíritu no será perdonado. Esto está en el versículo 31. Entonces, aquí en el versículo, yo salté un versículo aquí. Versículo 25 y 26. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, le dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Hermanos, un reino dividido no subsiste. Entonces, si los judíos decían que Jesús estaba expulsando los demonios por el príncipe de los demonios, entonces este reino no va a subsistir. Entonces no se puede usar uno expulsando al otro del mismo reino. Entonces Jesús quería mostrar la importancia de la unidad de un reino. Entonces yo voy a usar esto para el lado positivo. Hermanos, nosotros estamos en el reino de Dios, en el reino de los cielos. Aquí, hermanos, nosotros tenemos que cuidar para que nunca haya división entre nosotros. Si nosotros comenzamos a uno luchar contra el otro, vamos a terminar enseguida. Entonces, por ejemplo, en 1 Corintios 12:25, en la distribución de los miembros del cuerpo, de las funciones de los miembros del cuerpo, aquí Pablo ya decía, 1 Corintios 12, yo voy a leer el 24 primero, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Por eso, hermanos, en este tiempo de Apocalipsis, Dios no va a tolerar división entre nosotros. Entonces, cuando usted mira a otro hermano, si usted tiene algún problema contra él, hermanos, nosotros es bueno que resolvamos enseguida. No se puede permitir continuar entre nosotros cualquier raíz de división, porque habiendo división, el reino no subsiste. Nosotros necesitamos orar unos por los otros, no uno criticar al otro, no uno hablar mal del otro. Vamos a cuidar uno del otro, vamos a soportarnos en amor unos a los otros. Si hay algo, alguna cosa, vamos a aprender a perdonarnos unos a los otros. Así el reino va a permanecer unido. Un reino unido, hermanos, va a durar para siempre. Entonces, este es un punto que yo quería hablarles. Y también, otro versículo está en Romanos 16. Pablo es muy serio con relación a esto. Romanos 16, versículos 17 y 18. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezo. Hermanos, cualquier otro tipo de problema, Pablo no habla con tanto énfasis, pero aquí él dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Si hay alguien promoviendo división entre nosotros, nosotros debemos apartarnos de él, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a su propio vientre, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros.
Por tanto, hermanos, vamos a cuidar bien de esta cuestión de la división entre nosotros. Se toleran muchas cosas, pero no la división en el cuerpo. Vamos a orar uno por los en favor de los otros. Y aquí en el versículo 27, volviendo a Mateos 12, versículo 27. Aquí dice, versículo 26, y si yo echo fuera demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Este versículo es difícil de entender. ¿Quiénes son los hijos de los judíos que expulsaban? Entonces, yo quiero mostrarles a ustedes en Hechos 19 que los judíos en aquella época ya había prácticas de exorcismo en aquel tiempo. Hechos 19, versículo 13. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondió el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre en que estaba el espíritu malo saltó sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Hermanos, esto es para mostrarles que en aquella época ya había esta práctica de algunos judíos practicando el exorcismo. Entonces, y Jesús cuestionó sobre qué autoridad, con cuál autoridad ejercían esta práctica. Y Jesús, yo voy a leer una nota de la King James actualizada aquí. Entonces, esto que estoy leyendo es de esta nota. En aquella época, los judíos ya practicaban el exorcismo y Jesús cuestionó sobre qué autoridad ejercían esta práctica. Jesús ya había vencido a Satanás en sus 40 días en el desierto, en la tentación de Jesús, Mateos capítulo 4, versículo del 1 al 11, y ahora estaba invadiendo el reino del maligno. Cuando él predica el evangelio del reino, ya está invadiendo el reino del maligno. Esto en primera de Juan es la sugestión de esta nota. Vamos a leer capítulo 3, versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Voy a continuar leyendo esta nota. Y ahora estaba invadiendo el reino del maligno para sacar de las tinieblas las almas de todos aquellos que creyesen y para destruir la casa del hombre fuerte. Esto está en Isaías 49, versículo 24. Señor Jesús. ¿Será quitado el botín al valiente? Vamos a sacar el botín del valiente, predicando el evangelio. ¿Puedo orar por usted? Ellos están como presos en la casa del valiente. Vamos a libertarlos. Vamos a libertar a las personas. ¿Será rescatado el cautivo de un tirano? Vamos a sacarlos del tirano. Pero así dice Jehová,
Ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado al tirano. Y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos. A los que te despojaron haré comer sus propias carnes, y con su sangre serán embriagados como con vino. Y conocerán todo hombre que yo Jehová soy Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Hermanos, Jesús vino aquí ya tratando con la casa del valiente. Por tanto, hoy la iglesia está predicando el Evangelio del Reino. Puede tener seguridad que nosotros estamos moviendo la casa del valiente, porque nosotros queremos sacar a las personas de allí. Están bajo esta esclavitud. Puedo orar por usted, haciendo colportaje. Vamos a sacar a estas personas de esto. Lucas 11:21. Señor Jesús. Lucas 11:21. Quando o valente bem armado guarda a sua própria casa, cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Hermanos, Él guarda su casa. Él no quiere que nosotros saquemos los bienes de aquella casa, que son las personas que están bajo su esclavitud. Pero el Señor Jesús vino y nosotros tomamos este modelo, predicamos el Evangelio del Reino, sacamos a estas personas bajo el imperio de las tinieblas y las colocamos bajo la autoridad del reino de los cielos. Voy a continuar leyendo, no terminé aún la nota. Por eso no puede haber neutralidad en el reino de los cielos. Quien no sirva a Cristo está sirviendo al diablo, que es el director general del sistema, el sistema económico, político, social y religioso de este mundo. Termino la nota. Ahí viene la nota de la versión Restauración. El Espíritu de Dios es el poder del reino de Dios. Donde está el Espíritu de Dios en poder, allí está el reino de Dios, y ahí los demonios no tienen oportunidad. Entonces, hermanos, la casa es el reino de Satanás y el hombre fuerte es Satanás el maligno. Eso está, ¿en qué versículo? ¿Dónde nosotros estamos? Versículo 28. Si porém eu expulso o demônio pelo Espírito ¿No es así? de Deus, certamente he chegado ao Versículo reino de Deus. 28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquearle los bienes si primero no lo ata, y entonces podrá saquear su casa? Vamos a atar al valiente, vamos a saquear la casa. El que no es conmigo contra mí es, y el que no conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia serán perdonados a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni este siglo, ni en el venidero. Hermanos, ¿qué significa esto? Voy a leer una nota al pie de la versión Restauración. Blasfemar contra el Espíritu es diferente de insultar al Espíritu, que está en Hebreos 10:29. Hebreos 10:29. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de la gracia? Esto es insultar y ultrajar al Hijo de Dios. Pero aún así habrá perdón. Pero
la blasfemia contra el Espíritu Santo no. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Insultar al Espíritu es desobedecerle deliberadamente. Y muchos creyentes aún hacen esto. Si confiesan este pecado, serán perdonados y purificados por la sangre del Señor en 1 de Juan, capítulo 1, versículos 7 y 9. Ustedes ya conocen, vamos a leer igual. 1 de Juan, capítulo 1, versículo 7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con los otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por eso, hermanos, si Dios está hablando con usted, mostrando algún error en su vida, no se justifique, no se justifique, pida perdón, arrepiéntase, confiese sus pecados. ¿No es así? Hay un salmo que dice, si usted no confiesa sus pecados, sus huesos se secan, pero si usted confiesa y las deja, usted ganará el perdón. ¿No es así? Entonces, hermanos, vamos a caminar por el camino de la sabiduría. No insista en que usted no está equivocado. Vamos a ganar la luz delante del Señor, confesar, y nosotros ganaremos el perdón del Señor y seremos purificados. Oh Señor Jesús. Entonces, hermanos, era esto que faltaba completar el mensaje anterior. Ahora sí voy a entrar en el mensaje de hoy. Entonces, vamos al versículo 33. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce al árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. No hay otra manera. Si él tiene un stock de cosas malas, no hay como sacar cosas buenas. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. No se preocupe, voy a hablar rápido, ¿está bien? No se preocupen con el tiempo. Ustedes recuerdan en Mateo 5 cómo se juzgaba a un profeta, si él era un profeta genuino o un falso profeta. ¿Ustedes recuerdan o no? Capítulo 5, versículo 15. ¿Era esto? No, perdón. Yo me equivoqué. No es aquí. Es en el capítulo 7. Capítulo 7. ¿Ustedes recuerdan? Versículo 15 dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Está lleno de tesoros malos. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Por eso, hermanos, usted puede tener personas que aparentemente hacen obras maravillosas, hacen predicaciones maravillosas, hacen cosas maravillosas,
Pero no miren para las palabras bonitas, miren para sus frutos, miren para el resultado de su trabajo. Si el resultado, hermanos, es hacer la voluntad de Dios, es la edificación de la iglesia, son frutos buenos. Si solo tiene esta apariencia de esta cosa buena, pero el resultado es malo, ¿saben? Es por el fruto que se conoce el árbol. Por eso, hermanos, por eso aquí en verdad está queriendo decir que nosotros tengamos cuidado. Nosotros no caigamos como estos fariseos que cayeron, que creyeron que estaban siguiendo a Dios. En verdad ellos no tenían más tesoros buenos en sí mismos porque estaban creando su propia religión. Por eso vamos a tener mucho cuidado. Aquí dice así, hermanos, con relación a la raza de víboras. Ustedes recuerdan en Mateos 3:7, Juan el Bautista llamaba a quién de razas de víboras. Aquí en 3:7 dice así, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Con qué base Juan el Bautista llamaba a estos fariseos y saduceos de raza de víboras? ¿Con qué base bíblica? ¿Cómo es que ellos podrían haber sido llamados de raza de víboras? Los fariseos, un poco de información primero, es la más rigurosa secta de los judíos que fue formada alrededor del año 200 a.C. Ustedes pueden ver esto, algo en Hechos 26, versículo 5. Hechos 26, versículo 5. Los que de vosotros pueden... Los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de mi religión, viví fariseo. Era la secta más rigurosa de la religión judía. Ellos eran muy estrictos, queriendo seguir las escrituras, solo que infelizmente todo en la ley, todo en la letra. ¿Y quiénes eran los saduceos? Los saduceos son otra secta del judaísmo. Hechos capítulo 5, versículo 17. Entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celo. Hermanos, ¿por qué? Porque la secta de los saduceos, ellos no creían en la resurrección de los muertos. Ellos no creían en ángeles, no creían en espíritus. Esto está en Mateo 22, versículo 23. En aquel día vinieron a él los saduceos que decían que no hay resurrección y le preguntaron. Hechos 23, 8. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección ni ángel ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Entonces estoy usando la Biblia para mostrarles a ustedes quién eran los fariseos y quién eran los saduceos. Ellos fueron llamados de raza de víboras por Juan el Bautista y ahora también por Jesús. ¿Qué significa? Significa, hermanos, que en Génesis capítulo 3, cuando aquella serpiente engañó a Eva, diciéndole a ella que Dios dice que el día que coma del árbol del conocimiento del bien y del mal, él moriría. Él quería insinuar a la mujer que Dios estaba engañando al hombre. Y en el día que usted coma no van a morir.
Por el contrario, ustedes van a ganar una capacidad de discernir el bien y el mal. Ustedes serán como Dios. Entonces, hermanos, cuando la mujer cayó en la conversación y aceptó la palabra, tomando el fruto del conocimiento del bien y del mal, el veneno de la serpiente fue inyectado en el hombre. Por eso, hermanos, Juan 8:44, Jesús dice: vosotros sois del diablo, hablando para los fariseos. Vosotros sois del diablo, que es vuestro padre. Por eso, hermanos, nosotros necesitamos ver que en el hombre natural, el hombre que cayó en Génesis 3, nosotros recibimos el veneno de la serpiente y la naturaleza pecaminosa entró en el hombre. Por eso, hermanos, para que nosotros seamos sanados, nosotros necesitamos de la serpiente de bronce. En Juan capítulo 3, Moisés levantó, ¿no es así?, la serpiente de bronce, para que todo aquel que fuese picado por la serpiente abrasadora en el desierto, que ciertamente moriría, para no morir y ser sanado, tenía que mirar para la serpiente de bronce. Nuestro Señor Jesús, Él tomó la semejanza de la carne pecaminosa, sin embargo no tenía pecado. Esto está en Romanos capítulo 8, versículo 3. Él era aquella serpiente que no tenía pecado, no tenía veneno en él. Él era solo la semejanza y fue levantado en la cruz, en el madero. Y todo aquel que miraba al Señor Jesús sería sanado. Por eso, hermanos, los fariseos, los líderes judíos debían ver que Jesús era esta serpiente de bronce que vino para salvar al hombre, para sanar al hombre, para sanarlo y curarlo. Oh Señor Jesús, vamos a volver allí. Hay muchas cosas buenas aún, esperen. Entonces, hermanos, no hay cómo, hermanos, no hay cómo sacar cosas buenas de los fariseos, porque su stock eran tesoros malos. Entonces solo el Señor Jesús en Juan 3, versículos 14 y 15, Él puede salvar. Juan 3, Juan 3, 14 y 15. Y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En vez de perseguir a Jesús o rechazar a Jesús, ellos deberían mirar a Jesús y creer en Jesús, los fariseos. Ahí entonces ellos tendrían un tesoro bueno, podrían ayudar a los otros, pero de esta manera no. Por eso, hermanos, aquí vamos a continuar. Mateos 12, versículo 36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Hermanos, nosotros cada uno vamos a dar cuentas delante de Dios. Y dar cuentas, hermanos, es principalmente por la palabra que hablamos. Aquello que nosotros hablamos, nosotros tenemos que dar cuenta de eso, de aquello que hablamos. Entonces, hermanos, la palabra aquí, ociosa, aquí en griego es argos, que significa una palabra inoperante, una palabra que no produce, una palabra que es infructífera. Hermanos, hablar palabras que no producen frutos para Dios, hermanos, nosotros vamos a dar cuenta de ellas. Los fariseos tendrán que dar cuenta de todas palabras perversas que ellos hablaron en contra de Jesús. Ustedes recuerdan Efesios 4:29, Pablo nos alerta a hablar solo palabras que edifican. Ustedes recuerdan Efesios 4:29. Por eso, hermanos, estos días que estamos juntos, hermanos, vamos a juntarnos para edificación. 4:29.
ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. significa Torpe aquí en griego podre, es sapros, significa ou palabra imprópria, podrida, palavra palabra desonesta, corrompida, corrupta, Irmãos, o palabra impropia, o palabra que no sirve, que no tiene valor. Hermanos, ¿para qué própria, palavra tirar las palabras? Palabras podridas, palabras corruptas, palabras impropias, palabras sin valor. boa para Y sí, edificação, únicamente la que es buena e assim para transmita graça para la edificación a aos fin que de dar ouvem. gracia a los Então, vamos aproveitar oyentes. esses dias, irmãos, só transmitindo graça. Uns aos Entonces vamos a outros, aprovechar para estos edificação, días, hermanos, solo porque transmitiendo gracia cada unos a dará los otros para la edificación, porque cada uno dará cuenta de sí mismo por la palabra que habla. Entonces, el versículo aquí enseguida, el versículo 38. Entonces respondió Jesús, respondieron algunos de los escribas de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. ¿Qué es señal aquí? ¿Por qué los fariseos y escribas pedían una señal de parte de Jesús? ¿Por qué? ¿Quién sabe? ¿Qué es una señal que ellos pedían? Una señal, hermanos, es un milagro para los religiosos que comprueben una predicación, que comprueba que alguien vino de parte de Dios. Esto es una señal. Entonces, la religión necesita señales para autentificar las obras. Necesitaban de señales para autentificar las obras de Jesús. Hermanos, yo voy a leer aquí una nota más de King James actualizada, que dice así: en el pasado, muchos líderes de Israel habían concedido al pueblo pruebas de sumisión por parte de Dios, porque así era en el Antiguo Testamento. Ellos necesitaban señales para decir: este es el profeta de Dios. Así, para autentificar la obra de Moisés, el Señor envió el maná. Solo que hay otras cosas. Esta es la nota de ellos. Para Josué, el Señor hizo parar el sol y la luna. Para Samuel, envió el Señor truenos de un cielo claro y limpio, sin tempestad. Para Elías, mandó Dios fuego del cielo para consumir aquel sacrificio. Ustedes recuerdan, en el altar. Y para Isaías, él hizo ir para atrás la sombra del reloj de sol. Ustedes recuerdan, pero para confirmar la obra de Jesucristo, el Mesías, será realizada el mayor milagro de todos. Dios resucitó a su Hijo Jesús de la sepultura, y este sería una señal aún mayor de lo que aquel realizado para la conversión de toda la antigua ciudad de Nínive. Eso está en el versículo 39 y 40. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señales, pero la señal no le será dada, sino la señal, la del profeta Jonás. Jonás, ¿estás ahí, no? Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, por eso a usted le gusta pescar, ¿no? Así el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Qué es esto, hermanos? ¿Qué son estos 3 días y 3 noches de Jonás en el vientre del gran pez? Esto representa, hermanos, el periodo en que Jesús estuvo en el Hades después de su muerte en la cruz. Es el periodo que fue desde el viernes a la tarde hasta el domingo de mañana. Este es el periodo en que Jesús estuvo en el Hades, y en el domingo de mañana Dios lo resucitó. Este es el gran milagro. El gran milagro, hermanos, es que Dios resucitó a Jesús
Jesús no quería dar otra señal. El mayor señal es que Dios lo resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte. Él fue exaltado a la diestra de Dios y la iglesia fue engendrada por medio de su muerte y resurrección. Esto está en Hechos capítulo 2, versículos del 22. Aquí dice así: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. La muerte no consiguió retener a Jesús. Ahí, porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Entonces, esto va hasta el versículo 36. Ya voy directo al versículo 32. A Jesús resucitó Dios, de los cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Este derramamiento del Espíritu, hermanos, fue en el día de Pentecostés. Engendró la iglesia. Este es el milagro, este es el mayor milagro del universo, ¿no es así? Él murió y resucitó y fue derramado el Espíritu Santo y engendró la iglesia, nos engendró a nosotros. Porque David no subió al cielo, pero él mismo declara: dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Absolutamente cierta toda la casa de Israel, que a Jesús que vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Hermanos, esta es la señal de Jonás, el mayor señal de todos. Oh Señor Jesús. Hebreos capítulo 1, versículo 8. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por los siglos del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Salmos capítulo 2. Salmos capítulo 2. Versículo 5 diz assim: capítulo 2. E a seu tempo lhes há de falar, e no seu Esto furor nosotros ya responderá. leímos varias Eu, veces. porém, Versículo constituí 5 o meu dice rei así: luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he hecho pues mi rey, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte, y yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzará. Aquel Jesús tan débil, tan frágil, que los fariseos, los escribas podían injuriar, podían oponerse, podían rechazarlo. Hermanos, Jesús, Él va a ser hecho Rey de Reyes. Él va a regir a las naciones, porque Dios el Padre lo constituyó como Rey, y Él va a regir a las naciones. Por eso, hermanos, nunca desprecie esto. Volviendo nuevamente al capítulo 12 de Mateo, versículo 41. Los hombres de Nínive se levantaron en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar. Por eso, hermanos, vamos a arrepentirnos. No insista en su error.
La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. He aquí, más que Salomón en este lugar. Salomón, él edificó el templo del Señor, pero hermanos, él profirió palabra de sabiduría y edificó el templo, pero aquí está quien es la misma sabiduría. En Proverbios capítulo 8 del 12 al 36, ahí describe que el Hijo es la misma sabiduría. Y Jesús, Él es aquel Cristo que edificará su iglesia en Mateo 16, versículo 18. Ustedes saben lo que estoy hablando. Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, este es mayor que Salomón, mayor que el templo, mayor que Jonás. Señor Jesús. Entonces vamos a seguir, versículo 43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no los halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores de él. Y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Hermanos, por un lado, Jesús estaba mostrando a nosotros cómo funciona esta cuestión de la posesión demoníaca, porque aquí el espíritu inmundo se refiere a los demonios. Los demonios eran las criaturas preadámicas que fueron juzgadas porque siguieron la rebelión de Satanás, y Dios juzgó con las aguas del juicio de Dios. Esto está en Génesis capítulo 1 versículo 2. Dice, la tierra estaba desordenada y vacía, y había tinieblas sobre la faz del abismo. El abismo aquí es agua, es el mar. Entonces, hermanos, Dios juzgó aquella raza preadámica, y ellos entonces, los cuerpos murieron, pero ellos se tornaron estos espíritus inmundos, y ellos pasaron a vagar, como fue juzgado con las aguas. El lugar de habitación natural de ellos es el mar. Entonces, cuando ellos salen del mar, ellos encuentran todo árido, todo seco. Ellos precisan entrar en agua o tomar posesión de algún cuerpo humano. Y el cuerpo humano ellos toman cuando usted se vacía, cuando usted abre su mente para esto. Dios no permite, en verdad, este contacto del espíritu inmundo con el hombre. Pero si el hombre busca abrir la puerta para tener contacto, ahí esa puerta queda abierta. Entonces, ¿entendió? Entonces, normalmente no necesita preocuparse, no tiene contacto. Pero si usted abre, si usted busca abrir esta puerta, ahí la puerta queda abierta. Entonces, hermanos, entonces, estos demonios les gustan, o habitan en las aguas, en el mar, o buscan algún cuerpo para tomar posesión. Pero nosotros no abrimos ninguna oportunidad para que Él tome posesión, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. Ahí, si alguien aún mantiene condiciones para la posesión, este espíritu sale y encuentran la casa barrida y limpia. Él va a traer 7 para habitar. Vengan, aquí hay una casa buena, vamos a habitar allí. ¿Qué significa esto, hermanos? Aquí no está hablando solo sobre esta explicación que les di a ustedes. Aquí está hablando, hermanos, los mismos opositores de Jesús, los líderes religiosos. Ellos, en lugar de hacer un cambio radical en sus vidas, cuando vieron a Jesús, en vez de aceptar a Jesús para que haya un cambio radical en sus vidas, ellos no quieren cambiar. Ellos solamente quieren barrer un poco la casa, engañarse a sí mismos. Está bien,
vamos a mejorar un poco mi vida, vamos a practicar buenas acciones un poco, pero la raíz mala no es arrancada. Continúan en un árbol malo, continúan, hermanos, con tesoros malos. No cambiaron esta naturaleza maligna para la naturaleza de Dios, como nosotros que creímos en Jesús. Por eso, hermanos, si los religiosos no quieren cambiar, no se arrepienten, hermanos, solo están barriendo la casa. Si barren la casa, ahí los demonios vienen. La casa está limpia, vamos a entrar. No es posesión físicamente, sino, hermanos, significa que el estado de estos opositores de Jesús van a estar peor que antes. Por tanto, hermanos, vamos a permitir que el Señor haga un cambio radical en nuestra vida. Todo esto tiene este contexto, todo este pasaje tiene este contexto. Vamos a abrir nuestro corazón, vamos a arrepentirnos delante del Señor. No vamos a hacer solo cambio en nuestra conducta, cambio en nuestro comportamiento, sino que el Señor pueda realmente concedernos un espíritu quebrantado, un espíritu humilde, un espíritu arrepentido, para nosotros volver realmente al Señor, efectuar un cambio radical en nuestra vida de naturaleza para que el Señor pueda usarnos. Entonces, no se engaña a sí mismo haciendo maquillaje. No haga solo maquillaje o solamente colocar cal, pasar cal. Pasar cal en el sepulcro. Queda lindo, blanco, pero es sepulcro, es muerte. Vamos a cambiar de la muerte para la vida. Entonces, hermanos, no permita que esto suceda con nosotros, porque esta generación perversa, entonces probablemente Jesús está usando esta ilustración como una parábola, indicando que los judíos que rechazaron a Jesús no quieren arrepentirse para aceptar el gobierno del reino de los cielos. ¿Usted quiere aceptar? Antes querían solamente barrer la suciedad y adornar la casa. Esto los deja más invitativos para el espíritu inmundo llevar otros 7 espíritus, tornándose su situación peor que antes. Entonces no vamos a engañarnos a nosotros mismos. El último trecho vamos a leer. Yo voy a terminar aquí, la última parte, versículo 46. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondió él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quién son mis hermanos? Y extendió su mano hacia los discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano y hermana y madre. ¿Qué significa esto? ¿Qué Jesús estaba queriendo decir, hermanos? Parece un poco cruel, ¿no? No reconoce a su propia madre, a su hermano y a su hermana. Parece que Jesús estaba exagerando. Pero, hermanos, ¿qué quiere decir esto aquí? Quiere decir, hermanos, que nuestro Señor Jesús, Él vino como el Cristo. Él fue ungido para una misión. ¿Cuál es la misión, hermanos? La misión es hacer la voluntad del Padre. Él era extremadamente enfocado y aún es extremadamente enfocado a hacer la voluntad de Dios. Y Él es obstinado. Él va a hacer la voluntad de Dios hasta el final. El reino de los cielos, a través de la iglesia, traerá al reino de Dios aquí en la tierra, por causa de su obstinación. Él es enfocado por la voluntad de Dios. Hermanos, al final de los tiempos en que nosotros vivimos, en la era apocalíptica, estamos en la conclusión de la ejecución de la voluntad de Dios.
Y en esta era, Dios está andando rápido. Dios, Él trajo entre nosotros la operación de los 7 espíritus. Todas las herramientas que Él dio a través del hermano Don para su iglesia, Él lo hizo con un turbo. ¿Por qué? Porque llegó la era del Apocalipsis. Está bien cerca del apuntar del día, del despuntar del día. ¿Ustedes creen esto? Este Señor, hermanos, este Señor hoy no es solo aquel Señor con los ojos tiernos de un cordero. Este Señor hoy es de Apocalipsis capítulo 1. Vamos a mirar Apocalipsis capítulo 1. Versículo 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestidos con ropas que llegaban hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro, y su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve sus ojos, como llama de fuego. Quiere decir, Él no solamente demuestra su longevidad, Él era el primero, el más maduro de todos, pero miren, sus ojos no son más ojos tiernos. Aquí, Él tiene sus ojos como llamas de fuego. Llama de fuego. Hermanos, en la era de Apocalipsis, Él quiere quemar toda impureza. Él quiere quemar todo aquello que se opone a la ejecución de la voluntad de Dios. Los pies semejantes al bronce bruñido, como refinado en un horno. La voz como de voz de muchas aguas. Este Señor Jesús es que está andando en medio de las iglesias de los 7 candeleros de oro en esta era. Él no es tan bonito así. Él es aquel que tiene llama de fuego en sus ojos. Sus pies, hermanos, es de alguien que fue probado en el horno como un bronce bruñido, y Él también quiere probarlo a usted. Él quiere probarlo a usted para aprobarlo. Pero si usted no es aprobado, hermano, va a ser dejado de lado, porque en la era de Apocalipsis Él no admite que usted moleste la ejecución de la voluntad de Dios. Nosotros demoramos un poco para venir aquí, porque yo estaba teniendo comunión para los pecadores. Estaba mostrándole a los cooperadores que Dios en esta era, Él no va a guardar a nadie. Pero Señor, yo fui tan usado por ti, por tanto tiempo, Señor. Yo trabajé para ti, para esto, aquello. Hermanos, Dios no va a mirar más para esto. El día en que usted salga de trabajar en el descanso de Dios, crear su propia religión como Juan el Bautista, Él va a apartarlo a usted. ¿Los hermanos entendieron? Por eso que yo dije a los cooperadores, nosotros necesitamos vivir en temor y temblor. Nunca dejar que el orgullo suba en nuestra cabeza. Nunca creer que nosotros somos algo, que el día, hermanos, que nosotros creamos que nosotros somos alguien que el Señor usó en el pasado. Sí, el Señor puede haberlo usado usted en el pasado, pero un día que usted se torne un estorbo para la ejecución de la obra de Dios, hermanos, Él nos va a guardar. ¿Ustedes creen en esto? Por eso, hermanos, volviendo allí, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Extendiendo la mano a los discípulos dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano y hermana y madre.
Vamos a conocer a este Señor mejor. Este Señor de la era de Apocalipsis. Oh Señor Jesús, déjenme ver si yo... aún da tiempo. Hermanos, yo realmente, estos días, yo vivo en temor y temblor. ¿Cuánto más? Yo sé que los hermanos oran por mí, oran por mi cirugía y oran por la palabra profética que el Señor me ha usado. Hermanos, cuánto más el Señor nos usa, más nosotros necesitamos tener temor. Nosotros necesitamos vivir bajo totalmente de la misericordia del Señor. El Señor dice, misericordia quiero y no sacrificios. No es por lo que usted puede dar al Señor en holocaustos y sacrificios, las buenas obras que usted hizo para el Señor. El Señor no va a mirar para esto. El Señor va a mirar cuánto usted está dispuesto a recibir misericordia de Él, la gracia de Él, para usted continuar siendo usado. ¿Ustedes entienden? El día que yo creo que no necesito más de la misericordia de Dios, la gracia de Dios, yo puedo ofrecer mis holocaustos y mis sacrificios para Dios, estoy acabado. No sé si me entendieron los hermanos. Necesitamos continuar, hermanos, dependiendo de la misericordia, de la gracia de Dios. Señor Jesús. Jesús estaba enfocado en hacer la voluntad de Dios. Vamos a mirar. Oh Señor Jesús. Aquí. Yo voy a leer lo que escribí yo aquí. El enfoque del Rey es hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Está en el versículo 50. Aunque Jesús nunca haya... Jesús nunca maltrató a su familia, pero Él deja claro que su misión de hacer la voluntad de Dios está por encima de su relación familiar y por encima de su lazo con los judíos. Jesús descendió de los cielos. Juan 6:38. Juan 6:38. Jesús descendió de los cielos no para hacer su propia voluntad, sino la voluntad de aquel que lo envió. Porque yo descendí del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Si Jesús era así, imagínense yo. Yo puedo tener la presunción de no ser así. Yo tengo que seguir lo que el Señor hace. Juan 6:29. Respondió Jesús y le dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Solo el hecho de creer en Jesús, que fue enviado por Dios, la obra de Dios es hecha. ¿Por qué? Porque Jesús estaba totalmente en línea con Dios, alineado con Dios, en armonía con Dios, y entonces la obra de Dios es hecha. El día que nosotros salgamos de esta alineación con Dios, está todo acabado. Juan 5:19. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Hermanos, ¿usted cree que Jesús nada podía hacer por sí mismo? ¿No es impresionante esto? Él dijo: yo no puedo hacer nada por mí mismo. Jesús habló esto. Solamente aquello que vi hacer al Padre. Él miraba al Padre. Si el Padre hace, Él hace igual. ¿Ustedes entienden? Entonces, hermanos, ¿quién soy yo para tener la presunción de creer que puedo hacer algo para Dios? Yo tengo que mirar a Dios. Lo que Él hace, yo hago. Porque el Padre, el Hijo igualmente lo hace. Entonces, hermano, no sea presuncioso. Vamos a ser humildes de espíritu. Versículo 24. De cierto os digo,
El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Porque yo hice cuestión de leer este versículo. Preste atención. Usted oye la palabra de Jesús, la palabra del profeta, y cree en quién. Cree en quien le envió. Entonces la palabra profética, cuando sale, usted oye la palabra profética, pero usted cree que esta palabra es de Dios, y usted cree en Dios. Ahí esta palabra funciona. Juan 5:30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Hermanos, Jesús hablando esto. Yo nada puedo hacer por mí mismo. En cuanto los hombres se creen arrogantemente diciendo yo puedo hacer muchas cosas, soy capaz de hacer muchas cosas, así como los fariseos, los escribas, y la segunda etapa de Juan el Bautista, que el Señor nos libre de esta presunción. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Hermanos, en ningún momento nosotros tenemos que hacer nuestra propia voluntad, sino que en todo tiempo la voluntad de aquel, la voluntad de Dios. Juan 7:16. Hermanos, Jesús dice, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. La enseñanza que un profeta habla no es de él, la enseñanza es de Dios. ¿Está bien? Miren, el versículo 18. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. ¿Cuántas veces el hombre habla por sí mismo? Cuando el hombre habla por sí mismo, está buscando su propia gloria. Pero Jesús dijo, yo no busco mi propia gloria. Sí. El que busca la gloria del que lo envió, este es verdadero, y en él no hay injusticia. Por eso, hermanos, Jesús es el mejor modelo para que nosotros estemos con un espíritu humilde, arrepentido, hermanos. Vamos a aprovechar este momento. Si hay algo que esta palabra habló con nosotros, no vamos a insistir en el error, no vamos a justificarnos, vamos a arrepentirnos. Vamos no solamente barrer la casa, no solamente colocar cal en el sepulcro, sino que vamos a permitir que la vida de Dios efectúe un cambio radical en nuestra vida, arrepintiéndonos y dando una oportunidad para que la vida actúe en nosotros. Hermanos, este entonces será el criterio usado para la aprobación para la entrada del reino de los cielos. Mateo 7:21 al 23. Mateo 7, versículo 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hermanos, no es hacer muchas cosas para Dios, sino hacer la voluntad de Dios. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Ya pensó en aquel día delante del tribunal de Cristo usted oír esto de Dios, del Señor? Por eso, hermanos, no vamos a engañarnos hasta allá. Yo prefiero que el Señor me ilumine hoy, me haga arrepentir hoy de que estar engañándome, justificándome. ¿No es así? Que el Señor pueda iluminarnos completamente, porque de aquí en adelante necesitamos de este corazón puro. Necesitamos de esta motivación pura. Estamos aquí para hacer la voluntad de Dios, no por nosotros mismos. No seamos presunciosos y ni arrogantes. Nosotros dependemos totalmente del Señor. Entonces los seguidores del Rey también deben renunciar todo para hacer la voluntad del Padre que está en los cielos.
también debe ser la voluntad de Dios, debe ser nuestro enfoque. No son las obras que hacemos, tales como profetizar, echar fuera demonios, operar milagros en el nombre del Señor, que nos aprobarán en aquel día para la manifestación del reino de los cielos, sino, hermanos, en hacer la voluntad de Dios que está en los cielos. Entonces yo termino aquí, queridos hermanos. Entonces vamos a continuar haciendo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios entre nosotros es predicar el evangelio del reino. Vamos a salir a las calles y hablar. Puedo orar por usted. Cada uno de nosotros podemos salvar a muchas personas, porque nosotros oramos para atar al valiente. Vamos a sacar a estas personas de la casa del valiente, para el Señor, para el reino de los cielos. Los colportores saliendo, Avanza Joven, las hermanas cuidando de las personas, y nosotros, hermanos, la iglesia teniendo la red de cuidado. Vamos a montar esta red de cuidado. Si en su iglesia es poca gente, no hay, sea usted mismo pide el contacto y comience a cuidar. Usa el WhatsApp, escribe texto. Puedo orar por usted, puedo cuidar por usted. Usted va a comenzar a hacer la voluntad de Dios. Que Europa, hermanos, pueda crecer de esa manera. Más colportores sean formados aquí para hacer la expansión, y las iglesias aquí están promoviendo el crecimiento, multiplicación por medio de la predicación del evangelio. Y nosotros, hermanos, estamos orando al Señor para que el trabajo de los colportores, también esta predicación del evangelio, sea aún más eficiente. Estamos pidiendo al Señor un expolibro aquí en Europa. Y aquí el expolibro no necesita ser un tráiler como en Brasil. Queda difícil hasta pedir permiso, difícil para entrar en las ciudades. Aquí puede ser un tipo de motorhome, y nosotros vamos a transformarlo en un pequeño expolibro, y nosotros vamos a ir de ciudad en ciudad, de país en país. Vamos a ganar a Europa juntamente con los colportores. El expolibro con el expolibro es una combinación de vida, una combinación explosiva, el expolibro y los colportores. Y vamos a ganar esta tierra para el Señor, porque esta es la voluntad del Señor, que traigamos al reino de Dios de vuelta aquí en la tierra. Rescatemos a las personas del imperio de las tinieblas, traerlas para la iglesia, para el reino del Hijo de Dios. Dios entonces los bendiga. Disculpen que yo me prolongué un poco más, pero yo creo que vale la pena. Que yo ya dije, estos mensajes de Mateo no son para aumentar nuestro conocimiento bíblico, sino, hermanos, es lo que está sucediendo con nosotros. Nosotros estamos siendo operados por esta palabra, ayudados por estas palabras,